Ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó que se aplace la entrada en vigor del apagón analógico. Vamos a platicar con Purificación Carpinteiro, especialista en telecomunicaciones y analista política. Purificación, bueno, también diputada del PRD. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Cuéntanos tu posición sobre la petición por parte de la SCT que se suspenda el apagón analógico hasta después de las elecciones del próximo 7 de julio en Baja California. Pues la situación realmente es una situación que es lamentable, muy lamentable. El apagón analógico, es decir, la transición a la televisión digital terrestre, es un elemento fundamental para lo que es el plan que está recientemente aprobado en esta reforma constitucional que vamos, hoy mismo se va a publicar, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que Tijuana era la primera ciudad que iba a entrar en ejecución con este apagón analógico. Se programó, se hizo, se anunció, y realmente inclusive los objetivos logrados fueron de más del 90% de la población, o sea, el 93% de la población consiguió el tener aparatos decodificadores que le permitieran tener la señal digital. Y pese a todo, y pese a ello, pues obviamente eso significaba que un porcentaje, un 7% de una población, sobre todo de aquella población que no tenía acceso o a televisión de paga o aparatos digitales, pues simplemente efectivamente iba a tener problemas. Pero es en base a eso que se iba a poder dar la posibilidad de resolver que tuvieran los decodificadores, para poder entonces decir que teníamos la primera ciudad con un apagón digital, analógico, y proceder a llevar a cabo el resto de las ciudades. Debemos recordar que conforme a la reforma, este apagón se tiene que dar el 31 de diciembre del 2015. Está de hecho en la reforma constitucional en un transitorio, ¿no? Así es. Purificación, me preocupa si estamos teniendo tantos problemas en el primer apagón, ¿cómo nos va a ir en el resto? Ese es precisamente el mensaje. El hecho es de que se hizo un escándalo mediático, pero es un escándalo de pantalla. Es decir, sin ninguna evidencia, una serie de autoridades, y basado más que nada en que Televisa sacó al aire durante 2 o 3 días seguidos a un grupo de personas que bien pudieron haber sido 10, 100 o 20 o 1000, pero como si fueran la gran tragedia, dándole una cobertura nacional y haciendo como que esta era la gran crisis. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacía? Bueno, pues la verdad es que porque Televisa está en contra de que el apagón analógico suceda, porque la consecuencia pero hay mucha gente, Purificación, que sí se está quedando sin televisión. Lo hemos visto. Yo no soy Televisa y al contrario, yo estoy a favor del apagón, pero lo que hemos visto es muchas protestas de gente, miles de gente se han quedado sin televisión en Tijuana. A ver, primero, miles de gente, vamos a tratar. Quiero decir que conforme a lo que fueron las encuestas del INEGI, los hogares que no contaban con televisión digital terrestre, o más bien con capacidad de tenerla, eran 200,000. De esas 200,000 se entregaron de esos decodificadores a más de 185,000, es decir, apenas estamos hablando de 14,000 familias, de 14,000 hogares. Perdón, lo que uno se pone a pensar es de dónde salen esas manifestaciones. Y digo, ¿de dónde salen esas manifestaciones? Pues mira... O sea, ¿piensas que lo está promoviendo Televisa? No, yo no pienso. Yo te voy a decir hechos y ustedes saquen las conclusiones. Estas personas, Televisa puso en la pantalla, si tiene usted problemas, vaya a la alcaldía. La alcaldía evidentemente no tenía que resolver absolutamente nada. Tendría que ser marque a Cofetel o entre en contacto con el Cofetel a tal número. El cintillo fue, vaya usted a la alcaldía. Y bueno, evidentemente hubo quien fue a la alcaldía. ¿Cuántos de ellos fueron espontáneos y cuántos no? Por Dios, en nuestro país, en donde sabemos de que existen acarreados,
pues, la verdad es que, creo que es muy difícil que alguien me pueda sostener que efectivamente las miles de personas que supuestamente había, realmente fueron en forma voluntaria. Pero es más difícil saber. Lo que sí tenemos son los números de a cuántos sí se le entregó y cuántos es que se quedaron sin señal, porque esas encuestas se realizaron a profundidad por empresas independientes. Pero que se responda a una manipulación mediática, utilizando tiempo aire durante más de 2 días, en todos los noticieros, que provocó que instituciones del Estado, inclusive sin tener ninguna evidencia de la existencia de ningún caos más que lo que veían en la televisión, tomaran posiciones en contra del apagón analógico. Lo único que me demuestra es precisamente que Televisa es capaz de manipular al Estado, doblegar a las instituciones y hacer que realmente su voluntad se cumpla. Y como tú dices, si esto pasó en la primera ciudad, pues ¿qué nos espera para el resto? Pues sí, eso sería el problema, pero habiendo un mandato constitucional para concluir en 2015, el 31 de diciembre, me parece que no hay mucho por dónde hacernos a un lado, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas que hay en la Constitución que es lamentable que no se cumplan. Yo te voy a poner un ejemplo. En la Constitución está el derecho de réplica consignado y fue una modificación constitucional que se llevó a cabo hace más de 3 años por la legislatura pasada. Se mandataba que se hiciera una ley secundaria y hasta la fecha no existe. Bueno, pues tomamos nota de la situación. Purificación Carpintero, lo que nos dices es que no hay problema, que la enorme mayoría de la gente tiene ya la televisión digital y que lo que ha habido es una situación artificial promovida por Televisa. No, y que en todo caso, las personas que se quedaron sin acceso a estas señales, pues bien podían inmediatamente resolver su situación a través de precisamente el que se les fuera a entregar un decodificador para que pudieran seguir teniendo señales. Es decir, la solución no era dar marcha atrás a algo que ya es fue un gran logro, sino al revés. Ese 7% restante, resolverlo, porque tenía que ser resuelto, y hacerlo de manera eficiente. Bueno, pues Purificación Carpintero, gracias por tomar esta llamada. No, gracias a ti, Sergio.